¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hermanos, vamos a orar para comenzar esta mañana. Mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús, clamo ante ti. Por favor, bendícenos a mis hermanos que están escuchando esta mañana en Filadelfia en casa, el sermón, las alabanzas que están compartiendo, que tienen un momento familiar en adoración, tienen un momento de comunión familiar netamente, Señor, pero algunos quizá han invitado a una persona, a un amigo, a un compañero, a un vecino. Lo ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que esta mañana tu palabra nos hable. Bendíceme a mí al compartir. Dependo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Son 4 los evangelistas que nos narran la historia de Jesucristo aquí en la tierra. Pero Mateo es muy distintivo porque habla mucho del reino. Entonces podríamos pensar que es el evangelista del reino. Y verdaderamente presenta a Jesús como rey. Desde que Jesús nace, presenta su genealogía, demostrando así que Jesús pertenece a la estirpe real. Es un descendiente directo de David. Así es que no hay pierde. Jesús es el rey. Lo adoran reyes del oriente. Y Él establece una línea del reino, una línea como una constitución, allí en el Sermón de la Montaña que nos presenta Mateo precisamente. Y otros muchos detalles que lo van distinguiendo a Él, lo van presentando, lo van revelando como rey de los judíos y finalmente como rey de toda la tierra. Mateo, el evangelista del reino, culmina su obra literaria mostrando al rey victorioso, recibiendo todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esto es muy importante. Da instrucciones para el establecimiento y avance de su reino en la tierra. La lectura del capítulo 28 de Mateo, en los versículos finales, que son el 19 y el 20, dice así. Si usted puede leerlo en casa, hágalo también junto con la familia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Voy a leer desde el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito de la iglesia puede resumirse en 4 puntos. Cuando dice id y haced discípulos, es el trabajo que tiene que hacer la iglesia, los creyentes, los que se van añadiendo, tienen que hacer ese trabajo, tenemos que hacer ese trabajo de ir por todo el mundo, de ir a todas las naciones, a todas las etnias, razas, colores, idiomas, a todo donde nos sea posible. Y en el Evangelio de Marcos se dice id por todo el mundo, y siempre hemos mencionado que se puede entender precisamente como mientras van por todo el mundo, mientras van a hacer sus actividades, mientras van al trabajo, mientras van a hacer las compras, a hacer el mandado, mientras van en el autobús, en el transporte, mientras van, prediquen el evangelio. Eso caracteriza a un testigo fiel de Jesucristo. Hacer discípulos es el primero de los propósitos de la iglesia.
Mis amados hermanos, predicar testificando hasta llegar con la palabra sin distinción de personas ni de nacionalidades a todas las naciones. Eso indica que el reino de los cielos no tendrá ningún límite, ni barrera, ni obstáculo insalvable. Nada ni nadie nunca podrá detener, nunca ha podido detener la predicación del Evangelio y nunca podrán detener la predicación del Evangelio. No importa que se levanten imperios, ni humanos ni espirituales, nada ni nadie, ni antes ni después, puede detener, puede impedir que Jesucristo gobierne en los cielos y en la tierra. Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En segundo lugar, cuando dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos hablando de integrar en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, a todos los que creen. El sacramento del bautizo será la señal visible de lo que sucede en el interior de todo aquel que cree en nuestro Señor Jesús. El bautizo, sin lugar a dudas, es el siguiente paso consecuente a la conversión. Los primeros convertidos, al escuchar el sermón de Pedro, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas en aquellos primeros bautizos celebrados por la iglesia, celebrados por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ya estaba en pleno funcionamiento, la iglesia ya se estaba dando a conocer como un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra, y el bautizo era la señal de que los que creían habían sido transformados en su interior y eran creyentes, eran seguidores, se llamaban hermanos, se unían a la iglesia, compartían el pan, compartían los alimentos, en fin, ellos lo compartían todos, tenían todas las cosas en común porque ya estaban integrados en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, hay que desarrollar la unidad a través de la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice el Señor, que os he mandado, que os he enseñado. No hay nadie en esta tierra que pueda igualar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ha habido filósofos que se levantan con una gracia tremenda para hablar, para compartir sus ideales, sus filosofías, sus pensamientos, sus descubrimientos. Ha habido hombres grandes y muy elocuentes, pero ninguno se puede comparar a nuestro Señor Jesucristo. Grandes y chicos, por siempre han reconocido que en las palabras, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hay algo especial, algo profundo, algo tremendo, porque viene del cielo. Su sabiduría no es terrenal, no pertenece a este mundo. La sabiduría y las palabras del Señor Jesús, que siempre trató de que fueran en un lenguaje conocido, en un lenguaje que el hombre pudiera entender, no es de este mundo, no. La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús vienen desde el cielo mismo, desde el trono de gracia y de poder de nuestro Dios Todopoderoso. Ha habido hombres como Gandhi, sin duda uno de los grandes maestros del siglo XX. Él dijo que seguía las enseñanzas de Jesús. Él dijo que creía en las enseñanzas de Jesús y él dijo que admiraba las enseñanzas de Jesús. Y como él, muchos otros. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son, tienen un ilustre propósito, porque la enseñanza es firme, es sistemática, es consecuente y sobre todo bíblica. Ahí está resumida la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta ha sido característica de la iglesia en todas las edades. Miren, hermanos, el que enseña tiene la responsabilidad de estudiar profundamente lo que ha de enseñar, en este caso la Biblia. El que enseña
debe de estar consciente de que lo que va a enseñar es muy importante. Por eso, por ser tan importante, es necesario que aprendamos a meternos en el secreto de Jehová. Según Jeremías 23:22, muchos se levantaban para ir predicando y diciendo que Dios iba a tener misericordia, que Dios los iba a salvar de los babilonios, que los mesopotamios no los iban a conquistar, que los iban a perdonar y que el pueblo se iba a levantar y que iba a ser muy fuerte y que Dios estaba con ellos. Puras promesas así, bonitas, agradables, contrarias al mensaje de Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios y Dios le decía: adviértele al pueblo que se arrepientan, adviértele al pueblo que el juicio ya es inminente y que van a ser llevados cautivos a Babilonia y que el templo será destruido. Era un mensaje muy negativo, en otras palabras, no era bien recibido. Pero otros profetas se levantaban y profetizaban lo que le gusta escuchar al oído humano. No importa cómo estés, Dios te ama. Ah, cómo me encanta escuchar eso. No importa cómo ande yo, no importa lo que haga yo, Dios me ama a mí. Ah, aborrece mi pecado, pero me ama a mí. ¿A poco no es bonito escuchar eso? Pero el profeta Jeremías tenía un mensaje diferente. Él decía: si no se arrepienten, el juicio viene. Y más adelante les dijo: ¿cómo no se arrepintieron? Pasó esa oportunidad y el juicio ya está a la vuelta de la esquina. Los babilonios vienen y van a destruir nuestra ciudad y van a quemar el templo y van a matar a nuestras mujeres, aún a las embarazadas y a los niños, y van a violar a las señoritas y van a hacer cosas tremendas porque ustedes no se quisieron arrepentir. Entonces los otros profetas decían: no, Dios es muy bueno, Dios nos ama, Dios no va a hacer eso, no va a permitirlo porque somos su pueblo elegido. Mentirosos. El Señor se levanta y habla con Jeremías y le dice: no tengas miedo, mira, ellos se están levantando de su propia iniciativa, pero yo no les di palabra. Ellos predican lo que quieren, enseñan lo que quieren, pero yo no les di palabra. Si ellos se hubieran metido en mi secreto, hablarían mi palabra. Yo los estaría usando y ellos predicarían lo que yo quiero. La enseñanza tiene que ser bíblica y tiene que ser responsable. Tenemos que meternos en el secreto del Señor para estudiar, para enseñar lo que Dios quiere. Entonces el Espíritu Santo se ha encargado de ser el maestro para esta época en que Jesús ya no está presencialmente. Entonces es el Espíritu Santo el que ha levantado a hombres y mujeres como profetas, como evangelistas, como apóstoles, como maestros, como pastores. Los ha levantado y los ha ungido para darles esa encomienda de enseñar la palabra de Dios por medio de la acción fresca, poderosa del Espíritu Santo. Somos ungidos. El hombre es ungido para llevar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza bíblica, para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La enseñanza hace que nosotros entonces desarrollemos una unidad de pensamiento. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: haya pues en vosotros el mismo pensamiento, sean de un mismo sentir. Hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no haya entre vosotros disensiones, sino que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo parecer, que estén perfectamente unidos. Eso logra la enseñanza de la palabra de Dios en los que han nacido de nuevo. Ese es el propósito de la iglesia. Finalmente, que seamos parecidos a Jesucristo, que se desarrolle en nosotros la imagen de Jesucristo, que la gente nos vea como la luz del mundo, que la gente nos vea y diga: esos seguramente son seguidores de Jesucristo. Me acuerdo de una anécdota que mi pastor nos platicaba. Él dice que iban dos compañeros
platicando en una acera y de momento el uno le dice al otro, mira, ves al que va del otro lado, ves a aquel que viene, ese, aunque viene vestido de civil, es militar. Y le dice, ¿y cómo sabes que es militar? Ah, por su forma de caminar. Los cristianos fueron llamados cristianos porque parecían a Cristo. En Antioquía los llamaron por primera vez cristianos porque se parecían a Cristo. Y nosotros tenemos esa encomienda, enseñarle al mundo, decirles quién es Jesucristo, no solo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. La enseñanza de la palabra de Dios logra que seamos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito número 4, debemos de perseverar en la fe. Pero esto es algo muy, muy bonito, muy interesante, porque a mí siempre me ha gustado esta parte del Evangelio, porque dice al último, y he aquí, hablando Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor Jesús se compromete a estar con nosotros. Está en mí, pero está conmigo, está con la iglesia. Mis hermanos, el Señor ha prometido estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Subrayo esas palabras porque son importantes. Han pasado 20 siglos desde que Él corporalmente subió al cielo para estar delante del trono de la gracia, delante del Dios Todopoderoso, intercediendo por nosotros los pecadores. Pero Él sigue presente en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y en medio de todas las circunstancias, por adversas que sean, Él está con nosotros. La iglesia ha pasado por cismas causados por la herejía, por la apostasía, pero sigue unida en la fe y en victoria constante. Cuando casi desaparecía la iglesia, había un remanente siempre en el que el Espíritu Santo estaba actuando, y la misma enseñanza de Jesús, la misma promesa de siempre los mantenía unidos y los hacía salir a flote a pesar de persecuciones imperiales y religiosas, unas persecuciones completamente inhumanas. Cualquiera se desanima con esas persecuciones, con el martirio ocasionado en el circo romano, en la Inquisición de la Edad Media. Cualquiera se desanima con esas persecuciones, pero la iglesia no, porque el Espíritu Santo está allí. Jesucristo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Persecuciones imperiales, religiosas, pero ha conquistado países enteros. La iglesia, con el mensaje de Jesucristo, inundó el Medio Oriente y luego Asia Menor y luego pasó a Europa y llegó hasta Inglaterra, y de ahí ha pasado al continente americano. La iglesia, con el mensaje de Jesucristo, ha ido cumpliendo ese propósito de transformar al mundo. Aleluya. Mis hermanos, el martirio, la muerte, las amenazas, las traiciones, ha habido de todo, pero no obstante, entre más fuerte es el hostigamiento mundano y demoníaco, la fe se fortalece más y más. La iglesia se fortalece más y más en la fe de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia ha atravesado por peligros, tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peste, pandemias. Ha vivido varias pandemias la iglesia. Peligros, espada. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y la iglesia seguirá en pie, bendiciendo al mundo entero, predicando a Jesucristo, porque el Señor sigue cumpliendo su palabra. Él está con nosotros.
Este es el propósito de la iglesia: hacer discípulos, integrarlos al cuerpo de Cristo, permanecer unidos en la fe a través de la enseñanza bíblica y de esta manera perseverar en victoria sin ser derrotados, al contrario, venciendo hasta llegar a la meta. En los libros conocidos como el Pentateuco, nos encontramos con la congregación de Israel que, habiendo salido de Egipto, se dirigía hacia la tierra prometida, a Canaán. Enfrentó grandes y muy complicados problemas. Nos encontramos con que ese peregrinaje que duró 40 años no fue nada fácil. Sufrimiento, dolor, intrigas, deserciones, traiciones, muertes, víboras en el desierto muy venenosas, de momento falta de agua, infinidad de problemas que iban debilitando, iban minando la fe de la nación. Muchas veces estuvieron a punto de sucumbir, muchas veces protestaron porque la situación era muy complicada. Ellos decían: ¿a qué vinimos a morir al desierto? Pero regresar a Egipto, por supuesto, aunque de momento lo deseaban. Creo que si se les hubiera presentado la oportunidad de ir otra vez a Egipto, a esclavizarse, ellos hubieran dicho: no, prefiero morir en el desierto. Se quejan porque el hombre es quejumbroso de por sí, ¿verdad? Bueno, enfrentaron la hostilidad de pueblos como Amón y como Moab, que les impedían el paso. Y Dios les dijo: con ellos no pelees, porque son tus hermanos. No vas a tomar ni un centímetro de su tierra, porque yo ya se las di a ellos. Y a Edom tampoco lo vas a tocar. Déjalo, aunque no te deje pasar. Los madianitas, los moabitas, el rey Balaam de Madián, el rey Balac mandó a traer a Balaam para que los maldijera. Sehón y Og, reyes de los amorreos, les declararon la guerra para exterminarlos. La promesa divina era firme, pero las circunstancias eran adversas. Las maldiciones se convirtieron en bendiciones. Moisés clamó a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No avanzo si no vas conmigo. Exigía, pedía, imploraba que Dios mismo estuviera con ellos, y ellos caminaban: si tú no vas, no nos movemos. Ahora ellos lograron llegar y conquistar finalmente la tierra prometida porque Dios estaba con ellos. Dios abrió la tierra para devorar a los rebeldes una y otra vez. Dios respaldó el liderazgo de Moisés y Aarón con señales, con milagros, con grandes prodigios. Dios convirtió las maldiciones de Balaam en grandes y maravillosas bendiciones. Dios entregó a los poderosos y bien preparados ejércitos amorreos en las manos de Moisés y su pequeño y débil ejército. Si Dios le dio victoria a una nación que continuamente se rebelaba contra él, ¿cómo no le dará la victoria a los que perseveren en el camino, cumpliendo su propósito con la ayuda del Espíritu Santo? Si Dios preservó a una nación que continuamente renegaba y se volvía tras dioses ajenos y se iba a adorar a los ídolos, a las imágenes, si Dios tuvo misericordia de ellos y les cumplió su palabra, solamente por una razón: porque era su palabra. Moisés lo declara en el libro de Deuteronomio varias veces. ¿Cómo vas a destruir a tu nación si tú les prometiste? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? Dios cumplió su palabra porque era su palabra, no porque la nación lo mereciera, no porque fuera una verdadera y santa nación real, aunque estaban llamados para ser nación santa y real sacerdocio, pero nunca lo fueron. Siempre fueron rebeldes, pero Dios
tiene palabra y cumple su palabra porque es su palabra. Y si Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes, iglesia, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él nos guía, Él nos lleva de la mano, Él nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestra vida diaria. Él está con nosotros durante este tiempo de pandemia, de gran necesidad. Él nos levanta en alas de águila y Él nos lleva a la victoria. Permanezcamos firmes, mis amados hermanos, en la fe, cumpliendo el propósito para el que hemos sido llamados. Si Dios le dio la victoria a una nación que continuamente se rebelaba, ¿cómo no nos dará la victoria a los que hemos sido llamados sus hijos? Y a los que perseveramos en el camino, a pesar de las pruebas y las luchas, sigamos firmes, porque hay un propósito para el cual hemos sido llamados. Vamos a orar, mis hermanos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Hoy te adoramos, mi Dios. Hoy te exaltamos. Gloria a tu nombre. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Levanta una iglesia santa, levanta una iglesia poderosa, levanta una iglesia victoriosa, levanta una iglesia de fe, levanta una iglesia que todos los días y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, no perdamos de vista nuestros propósitos o el propósito para el que hemos sido llamados a ser discípulos, mantenernos unidos en la enseñanza, integrar a los que se van convirtiendo al cuerpo de Cristo y disfrutar, permaneciendo siempre escuchando la voz de nuestro Señor que dice: aquí yo estoy con vosotros, para que seamos una iglesia victoriosa en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Pido bendición para cada familia que ahí en su hogar, Señor, está escuchando, está viendo. Somos Filadelfia en casa. Hoy no podemos congregarnos aquí, Señor, porque tú también le has dicho a tu pueblo: pon cerrojo tras de ti, enciérrate en tus aposentos, pon cerrojo tras de ti, mientras pasa la ira y el furor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Sigamos confiando en el Señor. Amén.